no hay problema. Son las 10:15 de la mañana. Vamos a dar inicio a la comparecencia del señor exministro Juan Carlos Bermeo Calderón. Le recuerdo que de acuerdo al procedimiento usted tiene hasta 30 minutos para su comparecencia y explicar las razones por las cuales fue convocado. Luego daremos paso a la ronda de preguntas de parte de los señores proponentes, así como de los miembros de la comisión y luego de la defensa del señor presidente. Bienvenido, buenos días. Señora Presidenta, muy buenos días. Señores asambleístas, miembros de la Comisión de Fiscalización, señores asambleístas que no forman parte de esta comisión, amigos. Es un honor. Perdón, audio, por favor. Gracias, perdone. Es un honor en mi calidad de exministro de Energía y Minas estar presente en esta reunión con el único propósito de explicar a ustedes, ojalá con el mayor grado de detalle, cuál fue mi rol, cuál fue mi desempeño en los 10 meses que fui ministro, con mucho orgullo lo digo, que fui ministro de Energía y Minas del Ecuador. El rol del ministro, como no puede ser de otra manera, específicamente dentro del directorio de Flopec, es el rol de un ente rector. Hay que remitirse a la ley para encontrar claramente definido el rol del ministerio, del miembro del directorio y los roles administrativos y competencias de un directorio y de una administración propia de Flopec. Quiero, a manera de dato informativo, comentarles que yo inicié mis tareas el día 2 de junio del año 2021. 2 de junio del año 2021. Y presenté mi renuncia el día 28 de abril del año 2022. Es decir, aproximadamente 10 meses en los cuales, como no podía ser de otra manera, seguí fielmente aquellas políticas tanto de hidrocarburos cuanto de electricidad y minería dictadas por el señor Presidente de la República y recogidas en distintos decretos ejecutivos como el 95, como el 151, relativos a estas políticas, que dicho sea de paso, son las, por primera ocasión en la historia del país, se fijan políticas con una claridad absoluta y se define el norte a donde quiere ir el Ecuador con relación a estas tres áreas tremendamente importantes. Creo que no hace falta extenderme para explicar la significación y la importancia del petróleo, de la minería hoy por hoy, y evidentemente de la generación eléctrica para las necesidades domésticas e industriales del país. Quiero comentarles que a lo largo de estos casi 10 meses de permanencia mía en el ministerio, se dieron aproximadamente, se dieron 8 directorios de Flopec, 8, de los cuales estuve presente 6 veces. Es decir, en 6 ocasiones el ministro estuvo, sea en calidad de presidente del directorio, en mi primer directorio, porque todavía la ley no había sido modificada a través de un decreto, y las demás ocasiones, sea presencial o vía telemática, si las circunstancias así lo exigían. Es decir, mi presencia en el directorio de Flopec fue permanente y evidentemente mi preocupación asimismo permanente por los distintos hechos que estaban ocurriendo en la empresa petrolera ecuatoriana. Desde el primer directorio en que tuve la oportunidad de conocer a la señora Pilar Ferri, y yo supongo que ella lo va a explicar con mayor detalle, tuvimos la oportunidad de conocer aquellos problemas relacionados con la administración misma de Flopec y obviamente como consecuencia de ello el problema de Amazon Tankers y el contrato que estaba en vigente en aquella fecha. Y muchas fueron las actividades y las tareas que le pedimos como directorio, y yo en mi calidad de presidente del directorio, le pedimos de la señora Ferri y a los subsecuentes gerentes de Flopec a manera de seguimiento para dar cumplimiento no solamente, y aquí quiero ser muy claro, no solamente a las recomendaciones de Contraloría, que todas fueron tomadas en consideración en la administración de Flopec, sino también
aquellas que surgían de la propia desarrollo de los directorios, como por ejemplo, decisiones administrativas como la contratación de una consultora internacional que permita hacer un diagnóstico real de la flota petrolera ecuatoriana, su vinculación con Petroecuador, que veo que ese fue un tema que preocupó a los asambleístas y con mucha razón, para que efectivamente pueda esta consultoría determinar el mejor arreglo administrativo, la mejor forma de generar la sinergia entre Flopec y Petroecuador, que permita que ninguna de las dos instituciones importantísimas en el Ecuador se vean afectadas. Se pidió, por ejemplo, desde el primer directorio, y esto quiero ser muy enfático, desde el primer directorio se pidió a la gerencia general de Flopec, en ese caso a la gerente encargada, que se hiciera un seguimiento de las posibilidades de una denuncia en la Fiscalía por todo lo que estaba vinculado a la Amazon Tankers. Además, se le pidió por propia gestión de ella que se hiciera un seguimiento a aquella denuncia respecto a la investigación a ciertos funcionarios de Flopec que demostraban una aparente, digo aparente porque no me consta, un supuesto incremento patrimonial sin explicación. Esto les pongo nada más como ejemplos para que vean ustedes que desde el primer directorio, es decir, aquel que se hizo el día 3 de agosto del año 21, 3 de agosto del año 21, yo fui designado ministro el 2 de junio del año 21, es decir, apenas algo más de 40 días. Se hizo el primer directorio, como les decía. Desde ese directorio empezamos como miembros del directorio, yo como presidente en aquella ocasión y luego como simplemente un miembro del directorio, empezamos toda la tarea de seguimiento y control de las acciones que había pedido el directorio a la gerencia general. Estas tareas fueron encargadas tanto a la señora Ferri cuanto a los gerentes que le reemplazaron en los meses siguientes, incluyendo al vicealmirante Johnny Estupiñán. Y ya me referiré más adelante, una de las tareas principales que era precisamente el análisis de las consecuencias de tener firmado con Amazon Tankers. ¿Cuáles eran esas consecuencias desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, operativo para Flopec y fundamentalmente legal? Porque ¿qué podía ocurrir si, por ejemplo, una decisión de la gerencia general, que luego la toma de forma independiente sin ninguna consulta, qué pasaba si se decidía terminar la relación con Amazon Tankers? ¿Cuáles eran esas consecuencias económicas, financieras, operativas y además legales para la institución? Esa información fue reiteradamente pedida a los distintos gerentes y en particular al vicealmirante Estupiñán cuando él es designado gerente de Flopec. Y curiosamente, esa solicitud que fue hecha en el año 2021, el 8 de marzo del 2022 responde el vicealmirante Estupiñán, responde sobre las consecuencias y lo que llama él el análisis de riesgo del contrato de Amazon Tankers. Se ha mencionado aquí que es un contrato que fue renovado sin autorización o sin la... Sí puede ser una autorización que debía dar el directorio para la renovación. Sin embargo, hago notar a ustedes que el contrato tiene una cláusula de renovación automática, lo que en inglés se denomina, y porque este contrato está en inglés, se llama Evergreen. Esa es una condición de renovación automática y lo único que le pide este contrato a Flopec es que emita una notificación con 6 meses de anticipación. Eso es todo lo que se pide. Ahora, vamos a mirar cuáles eran esas consecuencias que ya fueron alertadas oportunamente en un directorio. Había unas consecuencias económicas, pues había que cancelar por la forma unilateral de la decisión de terminar unas consecuencias económicas. Repito, porque ya se ha mencionado aquí también, la sede del contrato y la ley que ampara este contrato es la ley de Nueva York y el arbitraje tiene sede en Nueva York. Es decir, todos esos elementos ponían en serias dudas la posibilidad de terminar unilateralmente. Y como se hace en la familia, se hace con los amigos, había la posibilidad de hacer una reunión con Amazon Tankers, con los directivos de Amazon Tankers, para que amistosamente se pudiera terminar este contrato. Y ese fue el encargo específico y concreto a la gerencia general de Flopec. Señor, usted acérquese a los funcionarios de Amazon Tankers
y pídales cuál es la posibilidad de terminar unilateralmente este contrato, puesto que hay una serie de condiciones que no convienen para el Ecuador. Evidentemente, el gerente fue autorizado para hacer ese viaje. No nos informó cuándo fue, ni los resultados del viaje, porque tuvimos que hacer una solicitud expresa, una comunicación mía como ministro. Señor, informe usted cuáles fueron los resultados. De manera que la historia de Amazon Tankers arranca el 3 de agosto del año 2021 y termina en mi periodo el 18 de abril del año 2022. Insisto, son 8 directorios en apenas 9 meses y algo más de mi gestión. Pero el gran mensaje que quiero transmitir aquí es que los directorios, y en particular el ministro de Energía y Minas, hizo un seguimiento preciso, ordenado y además insistente. Hay comunicaciones que pueden sustentar lo que acabo de mencionar, insistente a la gerencia de Profec, independientemente de quién estaba al frente de la gerencia en ese momento, respecto de las acciones que debían tomarse y los encargos que le hizo el directorio al funcionario denominado gerente general. Y entre ellas, insisto, con mayor reiteración, el problema de Amazon Tankers. Se nos dijo en un directorio que solamente por efecto de una terminación unilateral eran $10 millones de sanción. Esta fue una cifra que fue comunicada, obviamente no había los respaldos, pero si fuera así, son $10 millones que tenía que el Ecuador pagar a Amazon Tankers por dejar insubsistente el contrato. Y como ha ocurrido muchas veces en los arbitrajes en el Ecuador, teníamos posibilidades de perder. La ley y el contrato estaba favorable a Amazon Tankers si quisiéramos ir a una terminación unilateral. Pero bueno, a donde quiero llegar es que la gestión del ministro y del ministerio que yo tuve el honor de dirigir, en el caso específico del FLOPEC, fue un seguimiento permanente e insistente sobre las tareas, las actividades, las gestiones que tenía que realizar la gerencia general de FLOPEC sobre todos estos temas que acabo de mencionar, y fundamentalmente de Amazon Tankers. Cuando se le mencionó a la gerencia general, oiga, ¿y usted cree que hay un nivel de riesgo alto en hacer esta terminación unilateral? Dijo que habría que mirarlo. Habría que mirarlo y resulta que en el mes de enero, me parece, se deja por terminado el contrato unilateralmente. La gerencia general decide terminar unilateralmente el contrato. Y 2 días después, una vez que recapacita y se da cuenta que una decisión de esa naturaleza tiene un impacto serio, no solo en la economía del FLOPEC, sino en la parte operacional, porque ya se ha dicho aquí las consecuencias de no contar con buques. En 2 días se retracta y comunica y deja sin efecto insubsistente aquella decisión de terminar unilateralmente. Probablemente esto no se ha dicho, pero termina el contrato y a los 2 días, 48 horas después, decide dejar insubsistente esa decisión, porque ya se pudo evaluar cuáles eran esas consecuencias. Y esto es, el pool de buques de Amazon Tankers, más o menos como, se puede poner un ejemplo muy sencillo y simple para que todos podamos entender, es como una cooperativa de taxis. Si es parte de una cooperativa, 2 o 3 taxistas, pues tienen asegurado más o menos un negocio. Pero si se salen de la cooperativa y se quedan solo con 2 vehículos, difícilmente podrán hacer competencia en el mercado. Y FLOPEC tenía apenas muy pocos barcos que podían intervenir en el mercado petrolero. De forma que la decisión de terminación con Amazon Tankers no era una decisión, primero, que podía haberse tomado unilateralmente por el gerente general. Tenía que haber sido por lo menos convocado al directorio para anunciar esa posibilidad. Había que pedirle probablemente la presencia y la intervención de la Procuraduría General del Estado. Que dicho sea de paso, uno de los pedidos que se hizo al directorio fue que se hiciera un control de legalidad de los contratos suscritos. Eso se le pidió a la Procuraduría General del Estado. ¿Cuál fue la respuesta de la Procuraduría? Señores, la Procuraduría no puede hacer un control de legalidad, puesto que hay un informe de Contraloría que ya estaba en curso o que había sido entregado, el que se ha mencionado de aquí, y esa era la razón por la que la Procuraduría no hizo un control de legalidad. Hay una comunicación formal, escrita de la Procuraduría en este sentido.
que yo creo que es importantísima para que, por un lado, se verifique que el directorio sí estuvo preocupado del control de legalidad y, por otro lado, que el informe de Contraloría impedía, a juicio de la Procuraduría General del Estado, impedía, digo, el control de legalidad solicitado. Y el 8 de marzo, Flopec nos informa que una vez analizado el contrato de Amazon Tankers, a través de una valoración y de una definición de variables y de niveles de riesgo y una calificación de riesgo, la terminación unilateral del contrato sobre 1 era 0,78. Es decir, el riesgo era tan alto de terminación que había que buscar métodos alternativos para llegar a una solución. Abril del año 2022. Y la decisión de terminar el contrato fue mucho antes, esa decisión unilateral del gerente. Entonces, a donde quiero llegar es que una decisión de ese tamaño, de esa magnitud y de esas implicaciones de orden económico para Flopec y para el país, tenía que hacérsela meditadamente. No digo que no sea necesaria hacerla ni que no era conveniente para el Estado de Ecuador. Ojo, no estoy defendiendo el contrato de Amazon Tankers. Lo que estoy exponiendo los hechos reales y cómo debió analizarse esa decisión final. Hay oficios y alguna cantidad de oficios del año 2021 que los he firmado yo. Hay oficios del año 2022 que los he firmado yo. Pero sobre todo hay uno del año 2021, me parece que es del 27 de marzo, en el que detalladamente, en 5 o 6 páginas, le digo yo al gerente general de Flopec qué ha hecho con relación a todos los pedidos y el seguimiento que hacíamos de todas las tareas encargadas. Creo que para ustedes, y me permito, señora presidenta, sugerir a la comisión que revise el oficio número 1173 de 17 de diciembre de 2021. Oficio importantísimo para estos fines de esta comparecencia mía, porque ahí se demuestra de manera clara, fehaciente y concreta cuál ha sido la tarea del Ministerio respecto a las posibilidades de problemas al interior de Flopec y en especial de Amazon Tankers. Así que creo yo que es importante ese oficio, porque, como insisto, de forma detallada y precisa se definen con claridad absoluta cuáles son las tareas que debía haber ejecutado la Gerencia General de Flopec y cuáles son esas tareas que no han sido cumplidas, porque además de alertar cuáles son esas tareas encargadas, también se menciona y se dice claramente, no ha sido entregado, no han sido verificados, no se ha hecho la gestión en Fiscalía, es decir, hay un recuento de tareas que no han sido cumplidas por parte de Flopec, en especial Amazon Tankers. Pero esto con esto quiero concluir. Es decir, la tarea del Ministerio siempre fue estar presente en los directorios, hacer el seguimiento respectivo y oportunamente alertar de esos incumplimientos para que no haya ningún problema en la tarea operativa de Flopec y mucho menos consecuencias de corrupción. Pero importante, y con esto quiero también destacar que desde el primer día, desde el primer directorio, se pidió la contratación de esta compañía consultora. Porque solo una compañía con una experiencia, con una expertise suficiente, podía hacer este diagnóstico, no solo administrativo al interior de Flopec, que era importantísimo, sino la vinculación de Flopec con las otras instituciones del Estado y en particular Petroecuador. Consultoría que nunca se contrató. Y la conclusión en una de las comunicaciones de Flopec es que se había hecho un estudio de mercado con 3 compañías domésticas. Señores, señoras, una empresa pública del tamaño de Flopec, de la importancia de Flopec en la economía del país, no puede ser hecho, y con el mayor respeto, por auditoras pequeñas o no de suficiente experticia. Esto requería una auditoría, una compañía consultora de alto prestigio y de suficiente experiencia en el ramo particular del transporte petrolero, como es el de Flopec. De forma tal que con esto quiero agradecerles a ustedes la posibilidad que me han dado de explicar cuál ha sido la tarea del ministro y del ministerio y cuáles, a nuestro juicio, las debilidades que presentaba Flopec a lo largo de todos los directorios, que, como repito, han sido 8, de los cuales estuve presente en 6 de ellos.
Muchas gracias. Por encargo temporal de la señora presidenta, asumo transitoriamente la presidencia de la comisión. Corresponde en esta etapa procesal probatoria el que las partes formulen las inquietudes respectivas, las preguntas al señor exministro, solicitándoles de la manera más comedida. Yo sé que es importante que todos conozcamos las respuestas de los funcionarios que han sido convocados a esta comisión, pero les voy a pedir que seamos muy puntuales en honor al tiempo y porque tenemos varias comparecencias convocadas para este día. Por lo tanto, ciñámonos al tiempo y dejemos que los comentarios, las conclusiones, las hagamos en el momento oportuno. Y ese momento oportuno es cuando, al finalizar la evaluación de las pruebas, les corresponde tanto a los colegas asambleístas solicitantes del juicio político cuanto a la defensa de la Presidencia de la República argumentar las pruebas que se han presentado, las impugnaciones, contradicciones, lo haremos oportunamente. Hoy nos vamos a ceñir estrictamente a ello, les pido de la manera más comedida. Por lo tanto, iniciamos muy puntualmente con los asambleístas solicitantes del juicio político. Distinguida colega asambleísta Mireya Pazmiño, adelante por favor. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo al exministro, el doctor Bermeo. Buenos días. Doctor, ingeniero. Muchas gracias. Usted, cuando ingresó como ministro de Estado en la cartera del Ministerio de Energía y Minas, ¿usted presidía el directorio de Flopec? ¿Quién era en ese entonces la gerenta de Flopec? ¿Quién era en ese entonces la gerenta? Ya, el presidente de EMCO. La señora Pilar Ferri. ¿Y el presidente de EMCO? ¿Quién era? El presidente de EMCO me parece que era un doctor Orellana, si no estoy equivocado. Perfecto. Pero usted en ese entonces, cuando asumió la cartera como ministro, usted fue el que encabezaba el directorio de Flopec. Sí, yo tomo posesión del ministerio, como había mencionado, el 2 de junio. Y el día 18 de agosto el presidente expide el decreto de reforma y el gerente de EMCO pasa a ser, perdón, el presidente de EMCO pasa a ser presidente de los directorios de las empresas públicas. Muchas gracias. Como miembro del directorio de Flopec, ¿qué acciones realizó sobre las recomendaciones dadas por el informe de Contraloría aprobado en noviembre del 2021? Como se ha dicho aquí, ya lo repitió el señor doctor Neira, el informe que tiene análisis hasta el año 2020, me parece, fue entregado hasta noviembre del 2021, ¿no es cierto? Sí, apenas en noviembre del 2021 se entrega oficialmente ese informe y nosotros, como miembros del directorio, en el mes de octubre, todos los directorios anteriores en los que yo había presidido y los que luego preside el señor Hernán Luque, se pregunta y se le pide específicamente, y es parte de los oficios a los que hacía mención hace un momento, se le pide seguimiento a las acciones que ha determinado la Contraloría en su informe, que si no recuerdo mal son 13, y hay un oficio, digamos, entregado por Flopec, en el que detalla con claridad absoluta cuáles son las recomendaciones de Contraloría y cuál es el grado de cumplimiento de cada uno de ellos. La señora Pilar Ferri, como estaba de gerenta de Flopec y usted como presidente del directorio, ¿le alertó sobre este contrato o el perjuicio de este contrato con Amazonas Tankers? Sí, sí. ¿Acciones que ustedes hicieron con este perjuicio? ¿Que le alertaba la señora Pilar Ferri y usted como en ese entonces presidente del directorio? Lo primero que se le pidió, y pues se puede constatar en las actas de directorio y en las grabaciones que se hacen en cada una de esas sesiones, es el análisis de las implicaciones y las consecuencias que puede tener una terminación unilateral de ese contrato. Es más, si no recuerdo mal, la señora Ferri nos comentó que estaba en el proceso de contratación de un abogado experto en negociación internacional para que pudiera ayudar a encontrar la mejor ruta para esta terminación unilateral. Con el decreto 163 que lo saca el señor presidente, le quita a usted de responsabilidades políticas como presidente y lo da o lo otorga al señor Hernán Luque Lecaro.
al dejar usted la presidencia del directorio, ¿dejó establecido y sentado el perjuicio que causaba este contrato? A ver, el perjuicio económico no me correspondía a mí ese análisis, le correspondía a Flopec, porque era la institución que Pero había usted firmado el tenía que contrato. dejar en lista, ¿no es cierto?, para si usted- darle la responsabilidad al señor Hernán correcto, Luque Caro. si usted revisa los directorios y revisa los resultados de las actas, va a encontrar la posición del ministro de Energía en esas sesiones respecto al problema de Amazon Tankers y la alerta a la que usted hace referencia. ¿Con cuánto tiempo se debe anunciar la terminación de un contrato? En el caso específico de Amazon Tankers, 6 meses. Perfecto. Muchas gracias, señor ministro. Le concedemos la palabra al señor asambleísta Fajardo, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Señor Juan Carlos Bermeo, por favor, explique cuáles serían los perjuicios de los contratos Time Charter y la creación de Amazonas Tanker Pool que causaban estas a las empresas, a la empresa pública de Flopec. ¿Usted se refiere a la operación a través de Amazon Tankers o al perjuicio por la terminación del contrato? El perjuicio por la terminación del contrato. He reiterado ya algunas ocasiones, hay perjuicios de orden económico, financiero y legal fundamental. Operativo, sin duda, y legal. ¿Usted mantuvo tal vez algún tipo de influencia sobre los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, sobre EMCO o Flopec a partir de mayo del 2021, cuando asumió la presidencia el señor actual presidente Guillermo Lasso? Ninguna. Nosotros teníamos como ministerio la total autonomía de gestión, de manera que eso es lo que hicimos. Teníamos definidos unas competencias, unos roles, somos del ente rector, éramos del ente rector como ministerio y eso es lo que teníamos que hacer. No más preguntas, muchas gracias. Gracias. Colega asambleísta Zapata, por favor. Muchas gracias, presidente. Queda claro algo aquí, y queda claro algo y un sinsabor de las dos comparecencias, del actual ministro Santos y la suya, ingeniero Bermeo. El ministro Santos señalaba que no son funciones de un directorio, el poder conocer los entretelones de lo que pasa en las empresas públicas donde participaba. Vamos a hablar de Flopec. Y usted, en cambio, y hay que reconocerlo, ha dicho que efectivamente cuando ingresó usted y el señor presidente lo nombró como ministro y parte automáticamente del directorio, usted tomó algunas acciones tendientes precisamente a corregir lo que seguramente era una parte de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado y otras también lo que se conocía del contrato con Amazonas Tankers Pools. Y usted, como correspondió, hizo lo correcto, es decir, exigir al gerente de la empresa que el informe haga seguimiento de todos estos asuntos y que en su momento, pues, el directorio pueda pronunciarse y pueda tomar las acciones correctivas del caso. Así es ministro, ¿no es cierto? Entonces, dentro de lo que usted mencionó, quisiera preguntarle algo específico, entre otras preguntas. Acabamos de escuchar a la asambleísta Villavicencio hablar sobre el desmedido precio de los fletes que paga o pagaba en ese entonces Petroecuador, y que en el mercado habrían fletes muchos menores y que eso perjudicaba evidentemente a Petroecuador. Ganaba Flopec, pero a costa de lo que pagaba Petroecuador. Mi pregunta es si en algún momento usted, como exministro y como
parte del directorio de Flopec, analizaron detenidamente este tema de los fletes marítimos que pagaba Petroecuador, porque las diferencias son abismales en la contratación. Y producto de esos barcos que tenía y le ofrecía Amazonas Tanker Pools, realmente distaban mucho de los precios en el mercado. Esa como primera pregunta, ingeniero Bermeo. Evidentemente, la preocupación del ministerio siempre fue la poca competitividad que podía tener Flopec con unos fletes de esa escala. Y déjeme darle si quiere, una noticia. En la época en que fui ministro, hicimos el primer acercamiento con Petroecuador para que todos los contratos de compraventa de petróleo se los hiciera FOB Puerto Ecuatorial. Es decir, que la responsabilidad y el pago del flete sea del comprador. Porque resulta que venía atado un flete a la venta de petróleo, que es lo que producía lo que ha dicho el señor asambleísta Villavicencio, estos precios poco usuales en el castigo. Castigo que tiene algunos componentes, como ya se ha dicho, y fundamentalmente tiene el del transporte. Y es por economía de escala, básicamente. Pero ahí nada más una precisión. Probablemente había que mirar con fechas exactas la capacidad de los puertos para recibir buques de ese tonelaje. Nada más de esto si quiere, como sugerencia. Sí, nosotros hicimos una revisión y precisamente porque no teníamos las cifras claras, se le pidió a la gerencia de Flopec, no solo a la señora Ferri, sino a los subsiguientes gerentes, que nos presentaran un balance de cuál era la situación de Flopec. Lastimosamente los balances fueron mal presentados, los balances fueron equivocados. Les voy a dar un ejemplo. Se confundieron ingresos con gastos. No hubo explicación de unos gastos financieros de como 60 millones de dólares. Es decir, hubo preocupación permanente. Si la pregunta es, asambleísta, ¿hubo o no preocupación en el ministerio? Sí, señor, y permanente. Pero queda claro que no pasó nada al final del día. Es decir, 10 años o 15 años atrás se manejan estos fletes en el mercado, en un mercado de paso dudoso, por la relación que pudieran tener los compradores con quienes ofertan los buques con un flete mayor. Hasta ahora, ¿usted podría indicarnos si esto se sigue analizando en el gobierno del presidente Lasso? La inconveniencia de mantener un pool de barcos con fletes demasiado altos cuando en el mercado hay otros barcos con menores precios. Yo puedo dar fe de mi actuación hasta el día 28 de abril de 2022. Hasta ahí llega mi responsabilidad e hice todo lo que a juicio mío y por el sentido común y cumplimiento de la ley estaba en mi cancha. Lo que pasó después o lo que esté sucediendo ahora, no quisiera hacer ningún juicio de valor, peor todavía, sobre lo que está ocurriendo. Es evidente que no ha pasado absolutamente nada porque nadie ha informado sobre esto y menos aún quienes son responsables de velar por el interés público. Hay un perjuicio evidente, hay una empresa pública, Flopec, que cobra un flete alto a otra empresa pública como Petroecuador, con la diferencia de que Flopec hace partícipes de esas ganancias a otros socios. En otra parte, ingeniero Bermeo, usted manifestó hace un momento también que dentro de lo que usted exigía a la gerencia de Flopec era precisamente que haga seguimiento de todo aquello que pudiera ocurrir como procesos indebidos incluso en contra del Estado. Te dijo algún rato que había pedido a la Procuraduría General del Estado, por ejemplo, que pueda revisar los contratos que se habían hecho en Flopec y el procurador dijo que no podía. La pregunta es ya exactamente
de todo lo que le pidió a la gerencia en ese entonces, durante su gestión como ministro y como miembro del directorio, miembro nato, ¿qué resultados positivos usted puede decirnos que le dieron? ¿Qué resultados les dio la gerencia respecto a todas sus preocupaciones que tenía como ministro y como miembro del directorio de Flopec? Si quisiera responder esto como una especie de priorización o orden de importancia, creo que el haber dado cumplimiento a las recomendaciones de la Contraloría General que constan en su examen especial, me parece que fue lo más importante. Sin decir que los temas de orden administrativo interno, los temas de organización interna de Flopec, respecto de la gerencia comercial, respecto de los procedimientos internos, que no podía yo intervenir, porque hay que respetar las atribuciones y competencias de cada uno. No quiero decir que los temas administrativos no fueron motivo de preocupación, pero creo yo que dar respuesta y dar cumplimiento a las recomendaciones de Contraloría como fruto de aquel examen especial, me parece que fue lo más importante. Una última pregunta, presidente. Usted manifestó en su alocución hace un momento que cuidado se va a entender de que usted está defendiendo el contrato con Amazonas Tanker Pulse. Así es, ¿no es cierto? Yo he tratado de ser lo más objetivo posible. Correcto. No he dicho que es bueno o que es malo. En ningún momento he dado un juicio de valor sobre el contrato de Amazon Tanker. A su criterio, entonces, como ex ministro de Energía y como miembro del directorio de Flopec, ¿usted cree que ese contrato era beneficioso para los intereses del país o no? Yo creo que para responder esa pregunta suya, debería remitirme a lo que la propia Flopec estableció como una estrategia para renovar ese contrato. Es decir, por ejemplo, la posibilidad de eliminar la sede de Nueva York, por ejemplo, eliminar la renovación automática de los contratos, por ejemplo, tener un porcentaje de participación más alto en el pool. O sea, eso es lo que se debía hacer. ¿Difícil? Pues claro que sí. ¿Complicado? Claro que sí. Para eso se requería una gestión intensa, y no solo local, sino internacional. No hay que olvidar que la sede es Nueva York. El arbitraje está radicado en Nueva York. De forma que hay que hacer había que hacer un trabajo importante, no solo local, como insisto, sino internacional. Podríamos colegir entonces que de lo que usted acaba de manifestar, que ese contrato debió haber sido revisado porque estaba lejos de que pueda ser beneficioso para Flopec como empresa pública y para el Estado. Esa es una opinión suya, perdóneme con mayor respeto, pero... Gracias, ingeniero. Gracias. Gracias, presidente. Le corresponde la palabra a asambleísta Veloz. Muchas gracias, señor presidente encargado. Buenos días, ingeniero Juan Carlos Bermeo. En el acta número 03, que está aquí, que usted ya se ha referido anteriormente, que se dio el 3 de agosto del 2021, con carácter de urgente, extraordinaria en modalidad presencial, se hace mención a la intervención del señor Pedro Fernández de Córdoba, quien en referencia a la cláusula de controversias en el contrato de Amazonas Tanker, manifiesta que esta en nuestro ordenamiento jurídico debe ser nula por ser contraria a la Constitución. ¿Podría decirnos, ministro, qué cargo ocupó el señor Pedro Fernández de Córdoba? El doctor Fernández de Córdoba fue director de Procuraduría Ministerial. Bueno, no sé si es el cargo exacto, pero fue el jefe de asesoría jurídica. De acuerdo al análisis del doctor Pedro Fernández de Córdoba y que usted fue parte de esta sesión del directorio, se podría decir que esto implica que desde agosto del 2021 ya se tenía conocimiento que el contrato entre Amazonas Tankers y la empresa pública Flopec contenía cláusulas lesivas para el Estado. Yo no podría calificar la legalidad de una cláusula, primero porque no soy abogado, en segundo lugar porque para determinar si una cláusula es lesiva a los intereses del Estado, creo que es necesario más de un análisis de lo que usted ha referido del doctor Fernández de Córdoba. ¿Qué acciones llevó a cabo frente a estas irregularidades que se dieron a conocer en la empresa pública Flopec el 3 de agosto del 2021, usted como ministro de Energías en ese momento? Pues
¿Se refiere a la sesión del 3 de agosto? Si de acuerdo a esta sesión ya se conocen las irregularidades, ¿qué acciones se llevaron a cabo para poder subsanar esas irregularidades entre el contrato de Amazonas Tanker y Flopet? Apenas pocos días después del 3 de agosto, es el 16 de septiembre, ya se hizo un nuevo directorio y ahí se vuelve a pedir cuentas sobre las distintas tareas a las que se le había asignado a la señora Ferri. Como dije hace un momento, y no tengo problema en repetirlas, el tema con la Fiscalía, el cumplimiento de las obligaciones, de las recomendaciones de la Contraloría General, la contratación con una consultora externa, sí, las tareas que he repetido a lo largo de mi exposición. Doctor ingeniero Bermeo, en esta misma acta 03 de la sesión del 3 de agosto del 2021, la señora Pilar Ferri puso en conocimiento del directorio de Flopet 5 irregularidades en el contrato de Amazonas Tankers. Primero, cláusula de arbitraje sin criterio de la Procuraduría General del Estado. Segundo, la cláusula de terminación del contrato lesiva para el Estado, 4 años de permanencia y salida justificada de 2 años consecutivos de pérdidas. Tercero, se cede los beneficios de la Ley de Facilitación de las Exportaciones y Transporte Acuático. Cuarto, no se establece equilibrio comercial. Quinto, los administradores no proveen información. De acuerdo a estas irregularidades que hace conocer en esta sesión de directorio la señora Ferri, ¿qué acciones se realizaron para corregir estas irregularidades en el contrato con Amazonas Tankers y Flopet? Como había mencionado hace un momento, lo que usted acaba de detallar es parte de lo que el propio ministerio pidió que se tomara en consideración. Es decir, lo que se recoge en el acta es... No se escucha bien la respuesta. Quito el micrófono. Precisamente lo que usted acaba de mencionar es la preocupación del ministerio que le he venido exponiendo a lo largo de estos minutos. Y para tomar una decisión habría que contar, respecto a la cláusula que usted ha hecho mención, contar con el criterio de la Procuraduría General del Estado, habría que contar sobre todo con la anuencia de la otra parte, que es Amazon Tankers. Un contrato es ley para las partes de cumplimiento obligatorio. Entonces, para poder llegar a unas modificaciones de cualquier tipo, inclusive de temas operativos, que es el corazón de ese contrato, tiene que haber un acuerdo entre las partes que permita esa decisión o esos cambios que pueden ser, desde el punto de vista del ministerio, inconvenientes, preocupantes. Estoy de acuerdo. Tanto estoy de acuerdo que en el siguiente directorio le pedimos cuentas a la señora gerente sobre todo lo que usted acaba de mencionar. Es decir, la preocupación fue desde el primer día de la primera sesión del directorio. Usted ha hecho mención a la primera sesión del directorio en la que yo estuve presente como presidente del directorio. Sí, incluso aquí en el acta de la sesión se dice que existen 110 millones de dólares de pérdidas para el Estado. Entonces, si esa era la preocupación, por eso yo le consultaba a usted qué se hizo por subsanar esa pérdida para el Estado, para subsanar esas irregularidades, incluso velando por los intereses del Estado para dejar sin efecto este contrato. Déjeme contarle un poquito de historia respecto a esa cifra. Cuando se hizo esa presentación y se mostraron cifras, habían ciertas consideraciones y ciertos supuestos, porque esto era, como usted ha mencionado, esto era a 3 de agosto del 21, ciertos supuestos de orden económico y financiero de cómo iba a llegar a terminar el año para Flope. Y yo personalmente, si usted lee las actas, si usted le escucha la grabación, yo, en mi calidad de ministro, le pedí mayores explicaciones, le pedí una determinación de la aplicación de las normas NIF, normas contables, y sobre todo aquello que nos hacía mucho ruido, que era que el alquiler de unos barcos significaban la cuasi propiedad de los mismos y tenían un valor de depreciación muy fuerte y golpeaba fuertemente al balance. Eso se le pidió al gerente financiero, que era el economista Salvador, si no estoy mal, a quien se le pide una ampliación y una verificación de esas cifras, porque no podíamos confiar en un resultado de esa naturaleza con una proyección a diciembre del 2021 que arrojara unas pérdidas como las que usted ha mencionado. Ingeniero Bermeo, de acuerdo a su experiencia como exministro de Energía y una amplia experiencia en este campo, ¿estas irregularidades eran suficientes para dar por terminado el contrato con Amazonas Tanker y Flopet?
Mi experiencia específica es en el área del ministerio. No soy un abogado, insisto, pero vuelvo a repetir, para poder tomar una decisión de terminación de ese contrato, había que revisar de forma detallada y concienzuda cuáles eran las implicaciones de esa terminación, sobre todo por la legislación vigente para la aplicación de ese contrato que era Nueva York. ¿Considera usted, ingeniero Bermeo, que la Procuraduría General del Estado podía recomendar la continuidad del contrato con Amazonas Tankers con cláusulas lesivas para el Estado y contrarias a la ley? Nosotros necesitábamos la presencia de la Procuraduría, porque la Procuraduría siempre en todos los contratos del sector público en el Ecuador interviene y además autoriza la inclusión de una cláusula de solución de divergencias. Y esa cláusula es la que la Procuraduría General del Estado le autoriza a usted. De manera que, siendo este contrato, además, un contrato extraterritorial, con legislación extranjera, había que ver la posibilidad de que esa cláusula, a pedido de la Procuraduría, pueda ser incluida en el contrato. ¿Considera adecuado que se haya renovado el contrato con Amazonas Tanker bajo estas condiciones? No quisiera hacer ningún juicio de valor porque la renovación es posterior a mi permanencia en el ministerio. En su calidad de exministro de Estado, ¿hubiera recomendado a diciembre del 2022 la renovación de ese contrato? No quisiera opinar sobre supuestos. Gracias. En el acta 03 de la sesión del 3 de agosto del 2021, el señor Pedro Fernández de Córdoba recomienda activar que se inicien acciones legales internacionales por las irregularidades del contrato con Amazonas Tankers. ¿Por qué no se siguió esa recomendación? La recomendación que hasta hace mención es de la óptica del abogado del ministerio. Pero vuelvo a insistir y he sido muy reiterativo en esto, ya voy a sonar hasta cansón, es que no solo era la óptica legal, hay otros aspectos del contrato que tenían que ser revisados a profundidad para tomar una decisión sobre la vigencia o permanencia de ese contrato. Creo que queda demostrado que desde agosto del 2021 ya se sugería la terminación de este contrato. A pesar de ello, se permite la renovación automática en diciembre del 2022 en la administración del señor Osvaldo Rosero en el gobierno del presidente Lasso. Y finalmente, ingeniero Bermeo, en el acta 3 de la sesión del 3 de agosto del 2021 se dice que en una reunión con Amazonas Tanker se consultó cómo se fijan las tarifas, por qué Flopet no las fija. La respuesta fue que la transnacional tiene el know-how y sabe la conveniencia. ¿Nos puede ampliar esta explicación? Vuelvo al ejemplo de la cooperativa de taxis. El dueño de la cooperativa o los socios de la cooperativa, a través de su gerente, fijan las tarifas por kilómetro o por minuto o lo que fuera. Y los taxistas que forman parte de esa cooperativa tienen que sujetarse a esa definición de tarifas. Con las distancias del caso, con las diferencias enormes de un ejemplo a otro, en Amazon Tankers ocurre lo mismo. Y por eso es que Flopec, como no tiene el número de barcos suficientes y no tiene la capacidad de decisión al interior de Amazon Tankers, es el pool Amazon Tankers quien define cuáles son las tarifas para el manejo de la carga. Aunque estas sean lesivas para el Estado. Si usted no tiene voz y voto, no tiene la mayoría para poder obtener mejores tarifas, tiene que un poco sujetarse a lo que diga el pool. Hasta ahí mi pliego de preguntas. Gracias. Los asambleístas miembros de la comisión, doctor Pedro Velasco, luego el asambleísta Villavicencio. Muchas gracias, señora presidenta. Preguntas muy puntuales para el ingeniero Bermeo. Usted hablaba hace un momento de que el contrato entre Flopec y Amazonas Tanker Pool Company tiene una cláusula automática de renovación. ¿Qué decisión tiene el presidente de la República en ese contrato para que se renove o no ese contrato? Ninguna. ¿Quién tiene la decisión, exministro, sobre ese tema de la renovación? La administración propia de Flopec. ¿Quién es la administración? ¿Quién representa? Representado por su gerente general. Es el gerente el que toma la decisión. Muchas gracias. Gracias, asambleísta Velasco. Asambleísta Villavicencio. Creo que me va a ir mejor ahora. Gracias, señor exministro. El oficio de 3 de septiembre del 2021
firmado por la exgerente de Flopec. Pilar Ferri, dirigido al Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, señala puntualmente que mediante oficio de 30 de julio, usted ya era ministro del 2021, puso en conocimiento del directorio de la EP Flopec, integrado por el señor ministro de Energía y Recursos No Renovables, Juan Carlos Bermeo Calderón, el presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, Hernán Modesto Luque Lecaro, y ministro de Transportes y Obras Públicas, Hugo Marcelo Cabrera, el informe sobre la situación actual de la empresa pública Flopec EP, en particular sobre presuntas irregularidades en los contratos con Amazonas Tankers. ¿Puede explicarle a la Comisión de Fiscalización cuál era la esencia de ese informe, señores ministros? La esencia del informe de Flopec es lo que hemos venido conversando hasta el momento, si la conveniencia o no de tener una cláusula de renovación automática, la cláusula en la que el arbitraje se radicará en la ciudad de Nueva York, el desarrollo de este contrato al amparo de las leyes del Estado de Nueva York y sobre todo la posibilidad de las implicaciones que podría tener una terminación de esa naturaleza si es que la Procuraduría confirma que ese es un contrato lesivo a los intereses del Ecuador. Precise ante la Comisión de Fiscalización sobre la base de la Ley de Reserva de Carga, de la ley que le otorga el monopolio absoluto a Flopec. ¿Cuál es el criterio suyo de que las autoridades anteriores le hayan cedido a Amazonas Tankers el 49% de participación en el pool si el 100% es de propiedad de Flopec? ¿Qué significa eso, ingeniero Bermeo? ¿Usted se refiere al paquete accionario de Amazon Tankers? Ajá. El 49% corresponde a Flopec y el 51% a los otros socios de Amazon Tankers. Y ese fue uno de los aspectos que fue tratado, porque se decía, ¿cómo es posible que no tengamos la mayoría siendo una empresa pública? Claro, esto se refiere haciendo una analogía a las empresas de economía mixta, en las que el Estado, por definición, debe tener el 51%. Pero tratándose de esto de una relación con un privado, esa es la gran consulta que se quería hacer. Oye, ¿puedo yo presionar a Amazon Tankers para incrementar mi paquete accionario y superar el 51% y de esa manera dar cumplimiento a lo que establece la ley en el Ecuador? Volvemos al problema del ámbito de aplicación de la ley, el Ecuador o el Estado de Nueva York. ¿Cuántos buques propios tenía Amazonas Tankers? A la fecha no recuerdo cuántos eran, a la fecha de suscripción del contrato de Amazon Tankers. ¿Cuántos cree usted que tenía? Mirando la conveniencia, mirando la cantidad de buques y el tipo de fletes y el tipo de negocio que se iba a hacer, habría que analizar si esos buques eran suficientes, eran insuficientes. Y otra cosa, el estado de conservación y la edad de esos buques. Porque acuérdese usted que a raíz del año, si no me equivoco, 2021, hay nuevas regulaciones sobre el tráfico naviero y la edad de los buques para poder movilizar carga. Y el uso de diésel, además. ¿Sabía usted que Amazonas Tankers no es propietaria de ningún buque? Se dice, y esto nada más, que son otros propietarios. ¿Se dice o es? No tengo razones, no tengo elementos para afirmar categóricamente. Usted era el ministro y tenía que saber si la empresa con la que firmaron un contrato de fletamento de buques era dueña de buques o subarrendaba los buques a los armadores. El espíritu de un pool es precisamente eso, recoger buques de distintas procedencias y armar un paquete de buques que permitan atender la demanda del mercado. ¿Quiénes son las accionistas de Amazonas Tankers? No conozco. ¿Y usted no investigó? Por mi parte y por el lado personal mío, sí. ¿Sabe usted que la accionista principal de Amazonas Tankers es Dragon USA LLC? Podría ser. Es la empresa que firmó el contrato el 2018. Luego cambió de nombre. Sí, sí. ¿Y sabe usted que Dragon USA LLC es una empresa del broker Core Petroleum? Eso es lo que se ha mencionado en los corrillos. ¿Y sabe usted qué es Core Petroleum?
A ciencia cierta, ¿no? Usted era el ministro. Sí, pero no tenía mi condición. Core Petroleum es la empresa socia de Gumbor, intermediarias que comercializan todo el petróleo de PetroChina, Unipec y PetroTailandia, y es una empresa acusada por el FinCEN de los Estados Unidos de haberle pagado $10.2 millones a Enrique Cadena Marín. ¿Leyó eso en la prensa, Por ingeniero supuesto, Bermeo? estoy perfectamente enterado de eso. Entonces sí sabía. Por la prensa, no por una investigación oficial. ¿Sabía usted o investigó que el representante de Dragon es el señor Roberto Dongo? ¿Perdón? ¿Quién? Roberto Dongo, que es el mismo de la empresa del broker McKillen. ¿No? No. ¿Quién fija, señor exministro, quién fija los fletes para los contratos de transporte de crudo? Amazon Tankers. No, señor. Bueno, ASBA. pero es que eso es una entidad oficial, digámoslo así. No. Quien fija los fletes para el transporte de crudo ecuatoriano y de América y el mundo es ASBA Tanker Broker. ¿Y sabía usted que quien facilita la información para los fletes es una de las empresas intermediarias, es McKillen, que es la intermediaria de PetroChina? ¿No? Lo que estamos descubriendo, señores legisladores y ecuatorianos, es que las mismas empresas intermediarias de PetroChina, Unipec y PTT, me refiero a Gumbor y Core Petroleum, son las mismas empresas que le alquilan los buques a Flopec, buques que no tienen, buques que subarriendan a los armadores y le arriendan a Flopec con sobreprecio. Esa es la historia. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún otro miembro de la comisión desea hacer preguntas? ¿No? ¿No? Siendo así, damos paso a la defensa del señor presidente. Adelante, doctor Neira. Buenos días, ingeniero Bermeo. Para mí es un gusto el poder formularle algunas preguntas y quisiera agradecerle por la precisión técnica con la que usted ha respondido a los distintos aspectos que han sido materia de las inquietudes de los señores asambleístas. Quisiera empezar este interrogatorio señalando lo siguiente. Usted fue designado ministro de Energía durante el periodo de gobierno del presidente Guillermo Lasso. ¿Podría repetirnos, por favor, las fechas en las que usted ejerció el cargo de ministro? Yo fui designado ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, como así se llamaba en ese momento, el día 2 de junio del año 2021. Y presenté mi renuncia como ministro de Energía y Minas, porque así se cambió la denominación, el 28 de abril del año 2022. Muchísimas gracias. De junio de 2021 a abril del año 2022. En ese lapso ocurrieron algunos temas que son de interés que podamos informar a esta asamblea y al país. En ese lapso en el que usted habrá asistido a varias reuniones de gabinete con el señor presidente Guillermo Lasso, usted le transmitió al presidente, le puso en conocimiento, elevó a consideración de él los contratos de transporte de crudo que suscribía Flopec o que había suscrito Flopec con proveedores internacionales. No, esa era una decisión administrativa que fue encargada al gerente general. La discusión sobre los contratos suscritos por Flopec, ¿qué órganos de la empresa pública por mandato legal están llamados a conocer en su conocimiento, señor exministro? Fundamentalmente por la autonomía administrativa que tiene Flopec, la gerencia general y el órgano administrativo de Flopec. Muy bien. Ahora voy con otra línea de preguntas y voy a referirme
al directorio de Flopec, de la empresa pública, con relación a los temas relacionados con Flopec y Amazonas Tanker. Nos ha comentado usted en la explicación introductoria que participó en 6 directorios de Flopec: 3 de agosto de 2021, 16 de septiembre de 2021, 22 de septiembre de 2021, 1 de octubre de 2021, 17 de enero de 2022, 2 de febrero de 2022, 9 de marzo de 2022, y entiendo que el último es este de 9 de marzo de 2022. Sí. ¿Estamos en lo correcto? El 18 de abril hubo un directorio en la que fue delegada la ingeniera María Cristina Cadena, viceministra de Hidrocarburos. Muy amable por esta precisión. Entonces, quisiera yo hacer un recuento histórico de cómo usted, como ministro de Energía, manifestó constantes preocupaciones respecto de estos contratos que se habían suscrito en 2018 y modificado en 2020. En el directorio de 3 de agosto de 2021, usted interviene en el directorio para pedirle a la Gerencia General de Flopec que presente denuncia en la Fiscalía respecto del contrato modificado con Amazonas Tankers. ¿Usted me puede confirmar este hecho? Sí, señor. Muchas gracias. El siguiente directorio de 16 de diciembre de 2021, usted hace un seguimiento puntual a este tema relacionado con el contrato de Amazonas Tankers. Y voy a referirme concretamente a lo que en esta acta de directorio consta para que usted me comente al respecto. El directorio de Flopec, integrado por el señor ministro Juan Carlos Bermeo, adopta una resolución el 16 de septiembre de 2021 que dice: disponer a la gerente general subrogante que una vez la Contraloría General del Estado llegare a emitir el informe final al examen especial referido en el artículo anterior, se pondrá en conocimiento de los miembros del directorio para que se pronuncien sobre las recomendaciones emitidas por el órgano de control. Solo quiero que usted me haga una precisión cronológica sobre el hecho. Antes de que la Contraloría emita el informe que finalmente comunica en noviembre, ¿en agosto ya se tenía conocimiento de que la Contraloría estaba trabajando en este tema? Sí, señor. Nada más una precisión cronológica. Usted me parece que se refiere al 16 de septiembre del 2021. Exacto. Pues que usted dijo 16 de agosto. Entonces, Perdón, 16 de septiembre. 16 de septiembre. Es el directorio se da lugar el día 16 de septiembre de 2021 y efectivamente lo que usted acaba de afirmar respecto al seguimiento. Sí, señor. Perfecto. Entonces vamos al 3 de agosto para poner las cosas con más claridad todavía. El señor ministro de Energía, a través de su intervención en el directorio de Flopec, directorio celebrado el 3 de agosto de 2021, formalizado en esta acta que forma parte del expediente, dice lo siguiente, confírmeme por favor: disponer a la señora gerente general subrogante realizar el seguimiento del examen especial iniciado por Contraloría. 2, solicitar a la Contraloría la ejecución de un examen especial a los procesos administrativos y financieros y auditoría de gestión de las políticas y planes de la gestión del ingeniero Jaime de Jesús Condoy Placio. Solicitar a la Fiscalía General del Estado el inicio de las investigaciones necesarias respecto de las presuntas irregularidades identificadas por parte de la gerente general subrogante conforme lo indicado en su informe de gestión. Este tema es muy importante, ingeniero Bermeo. El 3 de agosto de 2021, usted como ministro de Estado manifiesta una preocupación respecto a estos contratos y dispone a la Gerencia General que intervenga ante la Fiscalía General del Estado. ¿Usted recuerda este tema? ¿Y recuerda qué respuestas daba la gerente subrogante respecto de estas manifestaciones que se hacían en el directorio? En primer lugar, el acta que usted ha hecho lectura recoge fielmente lo que ocurrió en esa sesión y recoge fielmente además cuál fue el pedido del ministro de Energía y Minas
en su calidad de presidente del directorio a esa fecha. Muy bien. Usted sabe y conoce es que ya dentro de esta administración del gobierno del presidente Lasso se llegó a presentar una denuncia en la Fiscalía General del Estado el 20 de septiembre del año 2021. Una denuncia a la Fiscalía por parte Sí. de Flopec el 21 de septiembre del 2021. Sí, Sí, usted conoce eso. sí, 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 sí. Muy bien. Hecha esta precisión, entonces, quisiera insistir ahora en otra línea de preguntas relacionadas con los motivos de la salida del señor Estupiñán. En los directorios de 1 de octubre, de 17 de enero, de 2 de febrero, el directorio de Flopec insiste al señor Johnny Estupiñán el cumplimiento de unas determinadas obligaciones que no se cumplen. ¿Podría usted explicarnos con más detalles sobre este tema? Fueron reiteradas las solicitudes al señor vicealmirante Estupiñán respecto de las tareas y las actividades que debía cumplir por pedido expreso del directorio. Y me voy a permitir leer 2 o 3 que, para no cometer ningún error. Por ejemplo, seguimiento al examen especial de Contraloría, solicitud de examen especial a los procesos administrativos y financieros de la compañía, la investigación en la Fiscalía General del Estado sobre las presuntas irregularidades, informar a la Procuraduría General del Estado las presuntas irregularidades, la contratación de la consultoría para la revisión del estado de situación de la empresa y el establecimiento de mecanismos de control, y la presentación del informe técnico y legal de los escenarios contingentes relacionados con Amazon Tankers. Este es el resumen de las tareas que se le pidió y se le insistió además mediante oficios al vicealmirante Estupiñán. Muchísimas gracias. En el directorio de Flopec había un entendimiento de que el señor Johnny Estupiñán no estaba dando cumplimiento a estos reiterados pedidos que se venían formulando el 1 de octubre, el 17 de enero y el 2 de febrero. ¿Usted puede confirmar este hecho? Yo creo que más allá de un entendimiento, que es lo que usted ha calificado, hay evidencia documental que así lo ratifica. Muy bien. Quiero ir a la evidencia documental en la que usted ha tenido una intervención directa como ministro de Estado con relación a los contratos de Flopec y concretamente a estos que se suscribieron bajo la modalidad Time Charter. El 27 de enero de 2022, usted le dirige personalmente una carta al almirante Johnny Enrique Estupiñán y le dice lo siguiente. Le solicito lo siguiente: remitir el avance hasta la presente fecha de las acciones implementadas para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Contraloría General del Estado contenidas en el informe de noviembre del año 2021. Quisiera, por favor, que aparte de esto tenga en cuenta también el documento que usted le vuelve a dirigir al almirante Johnny Estupiñán el 23 de febrero de 2022, en donde le solicita que le dé esa información respecto a el cumplimiento de los... Voy a terminar. Por favor, concluyamos ya. Por favor, si es que me pudiera usted referir a este tema. Sí, a ver, el oficio al que usted hace referencia del 27 de enero del 2022, signado con el número 0060, que lo suscribo yo en mi condición de ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, no solo tiene el punto al que usted ha hecho referencia, sino tiene 7 puntos adicionales, todos ellos de enorme importancia y que no son nuevos para la administración de Flopec. Se los ha venido comentando, se los ha venido pidiendo, se ha venido insistiendo desde el día 3 de agosto del 21 en que ocurre el primer directorio. O sea, no es
que es una información solicitada de última hora, ni una información solicitada porque las circunstancias así lo exigen. Es simplemente reiterar en un pedido de atención a una información vital para el futuro de Flopec. Muy bien. ¿Y usted podría concluir si es que el señor Johnny Estupiñán sale de Flopec por terminar este contrato con Amazon Tankers o por qué razón? Muchas gracias, señor. Yo creo que la cantidad de oficios, la cantidad de solicitudes que constan y se recogen en las distintas actas de directorio, la sumatoria de esas insistencias y de esos pedidos me relevan de cualquier comentario adicional. Muchas gracias. Sí. Adelante, si nos puede hacer llegar, por favor, del acta. Sí. Señora Presidenta, Sí. ha terminado la intervención del compareciente, según entiendo, ¿no? Sí, solamente quiero revisar si este documento que ha pedido ha sido incorporado al proceso y si es que lo puedo darle. Ok. Por favor, señor secretario, revise si es que este documento que está pidiendo el asambleísta Veloz ha sido incorporado al proceso como prueba. Y si es así, tenemos que dar lectura. Señora Presidenta, me permito informar que mediante oficio número AN-CFCP-2023-186-O remitido al general Luis Enrique Lavalle Cardoso, gerente general de la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana, el acta en mención ha sido solicitada por parte de esta Secretaría sin que al momento haya dado respuesta, por lo tanto no se encuentra incorporada en legal y debida forma la respectiva acta. Asambleísta Veloz, le ruego que este tema puntual lo podamos incorporar cuando ya esté incorporado dentro del proceso, es decir, dentro de la actuación de prueba. Ya, solamente por el punto de información, aunque no se puede dar lectura, porque hasta el momento no han remitido esta acta que nosotros tenemos ya en nuestro poder. Solo quiero decir que parecería que el exministro tiene quizá memoria selectiva o se olvidó, pero en esa acta le hacen conocer quiénes son los socios de Amazonas Tankers, y que incluso existe un posible delito de lavado de activos. Pero además de eso, también quiero en este punto de información dejar sentado que este juicio político no es por lo que se realizó en gobiernos anteriores, sino sobre lo que debió hacer el presidente Guillermo Lasso para evitar perjuicios para el Estado, y que la responsabilidad se puede delegar, se puede autorizar esa responsabilidad, pero no se la delega, principio básico de la administración. Y también que el mismo legislador Fernando Villavicencio empieza a darnos la razón, ergo, que el presidente Lasso nunca hizo nada para evitar estos perjuicios para el Estado. Gracias. Gracias, señora asambleísta. Si hemos concluido, señor secretario jurídico, doctor Ortiz tiene la palabra. Gracias, señora presidenta, señores asambleístas. Señor exministro, solo para dejar sentado, el asambleísta Veloz indica que desde agosto del 2021 ya se conocían irregularidades en Flopec. Sin embargo, el informe de la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico y Tributario y Regulación y Control no dice nada sobre estos supuestos de irregularidades ni sobre recomendaciones sobre la cláusula arbitral. Pero yendo más allá,
justo acusa que ya había posibles cometimientos de delito de acuerdo al acta que dio lectura hace un momento. Y mi pregunta es, ingeniero Bermeo, y ser puntual, ¿se denunció irregularidades a la Fiscalía dentro del gobierno del presidente Lasso sobre el tema Flopec que estamos hablando? No me correspondía a mí como ministro de Energía y Minas hacer la denuncia si ese fuera el caso. Pero usted informó que en el acta se había recomendado presentar una denuncia sobre irregularidades. ¿Se presentó la denuncia por parte de la ingeniera Ferri, sí o no? No conozco. ¿No conozco? Préstame. El 20 de septiembre del 2021, la ingeniera Ferri presentó la denuncia. Y esto sí, y si quiere puedo poner en conocimiento, y si me puede decir si efectivamente se presentó la denuncia y ahí está toda la documentación. Sí, hace un momento cuando el doctor Neira me preguntó, yo le ratifiqué. Micrófono, por favor. Hace un momento cuando el doctor Neira me preguntó que si yo conocía, le dije que sí, categóricamente sí. Perfecto. Además de esta denuncia en Flopec, usted conoció que en marzo del 2022, el mismo presidente, Guillermo Lasso, denuncia a la Fiscalía sobre presuntas irregularidades también cometidas dentro de Flopec y en el caso Petrochina. No conozco. Ya le voy a exhibir la carta. ¿Tienes tú la carta, David? Y antes de exhibirle la carta, mejor dicho, para avanzar, para no quitar tiempo. Dentro del acta, y solo quiero que sea conciso, del acta 03 de agosto del 2021, usted sugirió, y se sugirió dentro de ese directorio, que Contraloría empiece y realice un informe de examen especial, ¿es correcto? Correcto. ¿Se lo realizó ese informe? No conozco si la Contraloría tomó acciones en este caso, pero sí, si es que hubiera tomado acciones, un informe, un análisis de naturaleza toma mucho tiempo, ¿no? Con su venia, señora presidenta, para conocimiento del ingeniero Bermeo, pongo en conocimiento el informe para que me pueda contestar si es que Contraloría tomó o no acción. Adelante. El informe de Contraloría reposa dentro del proceso. Por favor, señor secretario, le ruego certifique aquello. Pero este es del periodo hasta diciembre del 2020. Claro, este es el que hemos hablado reiterativamente sobre este informe. Claro. Perdón, Tanto es señor así secretario, que yo he pedido que se dé seguimiento a señor, ese informe. Señor exministro, un momento. Señor secretario, le ruego revise en el expediente que el informe de Contraloría repose en el mismo. Señora presidenta, conforme se desprende del expediente procesal, la foja 90 en el escrito presentado por la asambleísta Viviana Veloz y los solicitantes, en el punto número 11 se incorpora el examen especial con código alfanumérico DNA 8-TVIP YA-12-2021 de la Dirección Nacional de Auditoría de Transporte, Viabilidad, Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria de la Contraloría General del Estado. Gracias, es así, podemos sustanciar. Gracias. Una última pregunta, solo porque creo que no pusieron atención varios asambleístas aquí presentes. ¿Usted dispuso que se dé seguimiento a este informe? Correcto. Muchas gracias, señora presidenta. No más preguntas. Insistentemente. Gracias. Hemos terminado con la comparecencia del exministro Juan Carlos Bermeo. Le agradezco por su presencia. Vamos a dar paso, señor secretario, a la siguiente comparecencia. Por favor.